Pues buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a nuestro seminario de hoy, Abordaje actual de las heridas. Les presentaremos lo más actual para elegir la mejor terapéutica para nuestros pacientes. Nos acompaña nuestra profesora invitada, la doctora Marta Alicia Zavala Aguirre. Bienvenida, doctora, experta en este tipo de lesiones de piel. Ella es presidente de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, ACE, por sus siglas, conocida como AMCICHAC. La doctora Alicia cuenta con la maestría en Educación, la maestría en Ciencias Médicas, es profesor asociado a Podología por la Universidad de Nuevo León, instructor en Simulación Clínica en la Universidad del Noreste, diplomada en pie diabético por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomada en manejo de heridas por la Universidad Autónoma de México, UNAM, miembro de la Asociación para el Avance del Cuidado de Heridas. Doctora Marta, es un honor contar con su presencia. Muchas gracias, maestra Lupita, por la presentación y gracias a todos los que están en este momento presentes para poder escuchar la sesión que preparó la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica el día de hoy. Para mí es un honor y siempre estaré colaborando, siempre que sea posible, colaborando con la FEMEX para todo lo que sea actividades académicas que van en beneficio de toda la población profesionales de la salud, pero van un poquito más allá porque además los más beneficiados al final siempre van a ser nuestros pacientes. Ok, gracias. Bueno, como bien dijo la maestra Lupita, yo voy a hablar acerca del abordaje actual de las heridas. Ahí está. El objetivo de la charla es establecer de una manera práctica los criterios necesarios para abordar el diagnóstico y seguimiento de una herida, individualizando su manejo con el objetivo de prepararla para su cierre definitivo. Es decir, vamos a preparar todas nuestras heridas y una vez preparadas vamos a decidir cuál es el mejor método de cierre para las características de la herida y el paciente. Y lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un cambio de actitud, comenzar a utilizar abordajes sistemáticos en nuestros pacientes y lo más importante es trabajar en equipo. Una sola persona no puede sacar adelante a un paciente que presenta una herida porque una herida va mucho más allá. Generalmente son tratamientos complejos que requieren de un gran equipo de colaboración para que el paciente pueda salir adelante y podamos cerrar la herida que presenta. Algo que me gustaría que quedara muy presente es que necesitamos resistir la tentación de ir directamente a tratar la herida, porque en muchas ocasiones sucede que llega un paciente con una herida y lo primero que hacemos es ir a revisar cómo está la herida, qué características tiene y lo primero que pensamos es ¿qué le voy a poner a la herida? Y la verdad es que eso es lo último que tenemos que hacer. Primero tenemos que hacer un abordaje integral y completo del paciente y una vez que he hecho la evaluación del paciente, entonces sí, me voy a tratar la herida y a ver qué características tiene la misma. Hay que recordar que cuando tenemos una herida, generalmente la herida es únicamente la punta del iceberg. Si nosotros analizamos y estudiamos bien a nuestros pacientes, nos vamos a dar cuenta que existen muchas otras cosas más de fondo que van a estar dando origen a la lesión que presenta el paciente. Y si yo no resuelvo lo que está detrás o en el fondo de esa herida, entonces por más apósitos inteligentes o curaciones que yo le haga a la punta del iceberg, la herida no va a cicatrizar. Entonces hay que estudiar de manera integral y completa a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque va a haber algunas anomalías o algunas enfermedades que se pueden manifestar como una herida. Y si no trato la enfermedad de base, pues no voy a lograr el objetivo que es cerrar la herida. Podemos tener una paciente con una anemia de células falciformes, con artritis, con pioderma gangrenoso, que tiene una osteomielitis crónica o que se inyectó alguna sustancia de estos modelantes que ahora están muy de moda o el paciente tiene gota. Entonces necesito estudiar, llegar al diagnóstico y una vez con el diagnóstico establecer el plan de tratamiento que le voy a dar a este paciente. Y en algunas ocasiones nos llegan a aparecer este tipo de lesiones, un carcinoma, que es el principal mimetizador de una herida. Es decir, llega un paciente, tiene una herida de larga evolución, yo no sospecho que tiene una tumoración maligna y comienzo a curar un carcinoma con apósitos inteligentes y todo lo que se les pueda ocurrir.
Y el paso número 1 del tratamiento es la evaluación general del paciente, luego la de la herida, y aquí en esta parte de la herida es detectar que tengo una herida de larga evolución que amerita la toma de una biopsia para descartar el carcinoma. El doctor Vincent Falanga nos dice que la simple atención a los datos clínicos es un buen inicio incluso antes de que nosotros toquemos la herida, lo cual es muy cierto. Y entonces tenemos el concepto de manejo de la herida. Este manejo de la herida se va a enfocar en la atención integral y holística del paciente y va a estar dirigido a todos los factores que contribuyen y afectan la herida. Y tenemos una herramienta de evaluación que es bastante útil, que es el triángulo de las heridas, en donde tenemos que tener un enfoque holístico del paciente y de su entorno. Y de la herida, por supuesto. En la herida nos interesa saber cómo se encuentra el lecho de la herida, qué características tienen los bordes y la piel perilesional en qué estado se encuentra. Del lecho de la herida debemos de determinar si hay tejido necrótico, que sería el tejido no viable, si hay o no infección, si hay exudado y qué características tiene ese exudado. Debemos de determinar las características del borde de la herida, si los bordes están macerados, hay deshidratación, socavamiento, tunelizaciones, invaginación. Y en la piel perilesional podemos encontrar maceración, excoriación, hiperkeratosis, resequedad, eczema, que también van a meritar un tratamiento de nuestra parte. Entonces, este triángulo de las heridas, vamos a hacer una evaluación de la herida y de la herida ya dijimos, nos interesa saber cómo se encuentra el lecho, cómo se encuentra el borde de la herida y qué características tiene la piel perilesional. Vamos a hacer una evaluación integral, una evaluación holística del paciente y, por supuesto, debemos de tomar en cuenta el entorno social del paciente. Entonces, este triángulo se refiere a la evaluación completa integral del paciente, a la evaluación de la herida y a la evaluación del entorno social del paciente. Tenemos otra herramienta, un acrónimo que es el DOMINATE, que vamos a ir desglosando cada una de las letras para que quede un poquito más claro. Este acrónimo, iniciamos con la D, que se refiere al debridamiento o a la eliminación del tejido necrótico por el método que nosotros decidamos. Si el paciente tiene una gran cantidad de tejido necrótico, como el ejemplo que ven en esta diapositiva, pues entonces necesitaré un debridamiento de tipo quirúrgico, pero en algunas ocasiones podré utilizar un debridamiento osmótico, enzimático, autolítico o incluso la terapia larval, que sería el debridamiento de tipo biológico. Y tenemos que tener ciertas precauciones, sobre todo cuando tenemos pacientes con enfermedades inflamatorias, cuando tenemos un paciente con un carcinoma o cuando tenemos pacientes con isquemia crítica, es decir, un paciente con pie diabético que presenta una isquemia y la primera opción de tratamiento tiene que ser la revascularización, no la eliminación del tejido necrótico, porque si no, el paciente se puede complicar. La O se refiere a las descargas. A las descargas las vamos a utilizar en el caso de que tengamos lesiones en el pie. Lo más común es un paciente con pie diabético, en donde yo debo de eliminar la presión, es decir, cuando el paciente camine, no debe de haber presión en ese sitio. Y existen desde una silla de ruedas, utilizar muletas, si es que el paciente está en las condiciones físicas para poderlo llevar a cabo, hasta utilizar botas como las que ven ahí, una bota neumática, un zapato volado, que bien puede ser anterior o posterior, utilizar fieltros o algunas prótesis de silicón. La selección de cada uno de estos va a depender de la localización de la lesión, de las características de la herida y de las condiciones del paciente. También vamos a utilizar esta descarga cuando tenemos pacientes con una úlcera por presión. Si yo tengo un paciente que está postrado en una cama, entonces debo de realizar cambios posturales cada 2 horas para que el paciente no desarrolle una lesión por presión. Y a esto nos referimos con descargar al paciente. Una vez que el paciente tiene una lesión, esa zona debe de estar sin apoyo para que se logre la curación o la cicatrización de la lesión. La M se refiere al control adecuado del exudado, es decir, las heridas no deben estar tan secas porque las células se deshidratan y mueren, pero tampoco debo de pasarme en la cantidad de exudado en el lecho de la herida. Si yo tengo una gran cantidad de exudado, entonces lo que va a ocurrir es que la piel perilesional se va a lastimar y voy a tener maceración de los bordes y de la piel perilesional. Entonces debemos de tener una cantidad óptima de exudado.
Con esta letra también nos referimos a la transformación maligna, y esta transformación maligna la vamos a sospechar siempre que tenemos un paciente de larga evolución con una herida que no evoluciona hacia favorable. Entonces, lo que tenemos que hacer con estos pacientes es tomar una biopsia, mandarla a analizar y descartar o confirmar que el paciente tiene una transformación maligna. También se refiere al uso de medicamentos, porque hay ciertos medicamentos como los esteroides, los inmunosupresores y la quimioterapia que pueden interferir en el proceso de cicatrización de nuestros pacientes. Entonces, si sabemos que están tomando este tipo de medicamentos, debemos de tener cuidado o saber que la respuesta no va a ser tan rápida como en un paciente que no está tomando estos medicamentos. Y también con la DEMA nos referimos al estado mental del paciente, es decir, dentro de la evaluación completa del paciente, nosotros debemos de tener la capacidad de determinar si el paciente tiene una condición mental normal o sana o tiene alguna patología. En algunas ocasiones hay pacientes que se autolastiman, que nosotros llamamos úlceras facticias o ficticias, en donde el paciente es el que se está provocando las lesiones. Entonces, a veces tenemos que llegar hasta ese grado de poder determinar o diagnosticar si estamos ante una úlcera facticia porque el paciente tiene alguna enfermedad mental. La I se refiere a la infección, y aquí la infección va a estar dada por la resistencia del huésped y por la carga bacteriana y la virulencia de esta carga bacteriana. Y entonces vamos a tener que, podemos tener heridas que están contaminadas, heridas que están solamente colonizadas, algunas con colonización crítica, y tendremos aquellas que están con infección, y cada una de ellas tendrá características diferentes. Todas las heridas crónicas, las heridas abiertas, en general están contaminadas. No tenemos heridas crónicas que sean estériles. Entonces, determinar si existe una infección es importante, porque de ahí vamos a tomar en cuenta si la curación que yo voy a realizar al paciente, si los apósitos que vamos a utilizar con el paciente necesitan terapia para controlar la infección o no, ya sea que quiera utilizar plata, yodo, alguna biguanida o no. La N se refiere al estado nutricional del paciente, y sabemos que los pacientes que tienen un índice de masa corporal menor a 20 o mayor a 30, pues no van a cicatrizar adecuadamente, o por lo menos no como lo esperamos. Y recordar que no todos los pacientes que están con obesidad o sobrepeso pues son pacientes sanos. Hay que hacer una evaluación del estado nutricional de nuestros pacientes. Con la A nos referimos a la enfermedad arterial o la insuficiencia arterial. En algunas ocasiones hay pacientes que no es tan dramático o tan manifiesto como el caso que ven en este momento en la diapositiva, en donde llega un paciente con un pie casi petrificado, un paciente con isquemia, y llega con la intención de que le salven el pie. Bueno, una vez que lo ves, determinas o ya sospechas que es un paciente con un problema isquémico, haces tu evaluación del paciente, haces tu evaluación de la herida, y es importante hacerlo porque a veces no es tan evidente como lo ven en esta fotografía. A veces es tan sutil, pero interfiere tanto en el proceso de cicatrización que hay que estar alertas y realizar la evaluación vascular en la visita que haga el paciente en la consulta, para determinar si este paciente tiene que referirse a cirugía vascular para que le den un tratamiento antes del tratamiento que nosotros le podamos ofrecer para la herida. Con la T nos referimos a los avances tecnológicos, y estos avances tecnológicos es todo lo que tenemos actualmente, todas las terapias ayudantes con las que contamos actualmente para poder ofrecerlas a nuestros pacientes, que puede ir desde terapia celular, terapia de presión negativa, oxígeno hiperbárico, apósitos para cura avanzada, y es muy amplio. Entonces, todas estas técnicas hay que saber que las tenemos, que contamos en ellas, como el plasma rico en plaquetas, para poderlos utilizar o poderlos ofrecer a nuestros pacientes. La E se refiere a, o en ellos engloba el edema, es decir, los pacientes que tienen mal control del edema van a tener una evolución no tan favorable, por lo menos no como se espera, porque es importante que no nada más nos enfoquemos en el tratamiento de la herida. Hay que dar tratamiento a la herida, pero además, si yo veo que mi paciente tiene edema, debo de tener un control adecuado del edema y utilizar la terapia compresiva de acuerdo a las características del paciente, a la evaluación vascular
que hagamos en nuestros pacientes. También en esta letra se incluye la educación que tenemos como profesionales de la salud, la oferta académica que en este momento, gracias a la pandemia, tenemos más oferta académica, y esto es bastante bueno porque podemos estar conectados desde diferentes partes, no solo de la República, sino de diferentes países, y poder estar atendiendo y muchas otras más sesiones que son en línea y completamente gratis. Entonces, otro acrónimo que tenemos es el TIME. Ya terminamos con el Dominate. Otro que tenemos, que es un poquito más cortito, pero que en general van a ver en este momento que incluye muchas de las letras del Dominate. El TIME lo utilizamos para preparar el lecho de la herida. Y la T de TIME es de eliminar el tejido necrótico. La I de el adecuado control bacteriano o equilibrio bacteriano. La M se refiere a controlar adecuadamente el exudado, y en la E englobamos la epitelización y el control adecuado del edema. Y eso lo vamos a lograr mediante la eliminación del tejido no viable, que es el desbridamiento, utilizando la terapia antimicrobiana que sea adecuada para las características de la herida, utilizar apósitos absorbentes y la terapia compresiva de acuerdo a las características del paciente. Y todo esto nos va a llevar a tener una herida preparada para cicatrizar, y el siguiente paso será determinar cómo vamos a cerrar esa herida. Recordar que dentro de la evaluación general debemos de incluir el diagnóstico de la herida, el tratamiento de la causa y comprender las preocupaciones del paciente. Y tenemos otro concepto que es el cuidado de la herida. El cuidado de la herida está enfocado al cuidado local de la herida e incluye un abordaje sistemático y el uso apropiado de productos y equipos. Y esos pueden ser desde el debridamiento, apósitos, terapia de presión negativa, oxígeno hiperbárico, la terapia de compresión, escleroterapia o todo lo que esté a nuestro alcance y que podamos ofrecer a nuestro paciente. Y entonces, una vez que hemos hecho la evaluación completa, integral del paciente, vamos a hacer la evaluación de la herida. ¿Y de la herida qué es lo que nos interesa saber? Bueno, pues nos interesa saber cuál es el tiempo de evolución, cuál es su etiología, la localización topográfica, qué profundidad tiene esa herida, en qué fase se encuentra la herida, porque dependiendo de la fase será el tratamiento que nosotros podemos ofrecer. Además de identificar qué factores están presentes en ese paciente o en esa herida que pueden interferir o impiden el proceso de cicatrización. De acuerdo a la profundidad, podemos tener heridas de grado 1, que son aquellas heridas de espesor parcial. Tendremos heridas de grado 2, que será de espesor total, todas las capas de la piel están tomadas. De tercer grado, cuando tenemos implicados tendones, ligamentos o articulaciones. Y en las de cuarto grado, en donde podemos encontrar osteomielitis, abscesos, y las articulaciones se van a encontrar tomadas o invadidas. La localización topográfica es importante. Es importante porque vamos a tener tratamientos completamente diferentes. No va a ser lo mismo, por ejemplo, una herida que se encuentra a nivel de la cara, una herida a nivel de mano. Si la herida se encuentra en miembro superior, o si se encuentra en miembro inferior, si las articulaciones que están involucradas en la herida que presenta el paciente, si se encuentran en las zonas genitales, va a ser un poco más complicado. Además, la localización topográfica a veces es orientativa o nos puede orientar hacia el diagnóstico o ante lo que estamos. Por ejemplo, las pacientes que tienen pie diabético y tienen una herida o una úlcera neuropática, los pacientes que tienen isquemia, o los que tienen insuficiencia venosa. Cada una de ellas tiene características especiales que a veces con solo verla ya estamos enfocando o dirigiendo nuestro interrogatorio y todo lo que vamos a hacer con el paciente, porque ya sospechamos. Por ejemplo, vemos un paciente, llega, el paciente tiene diabetes, lo revisa, si tiene ese halo hiperqueratósico, toda esta zona hiperqueratósica o este callo alrededor, pues ya evidentemente es un pie diabético. O un paciente que las zonas más distales del cuerpo son las que se encuentran necrosadas o con problemas. Además hay cambios en la temperatura de la extremidad, pues ya también estamos sospechando isquemia. O cuando el paciente está en la zona perimaleolar, además hay cambios de coloración en las extremidades, entonces también la localización topográfica nos puede ayudar a orientarnos hacia lo que estamos
hacia lo que tenemos enfrente. También es importante determinar la fase en la que se encuentra la herida, porque no trataremos de la misma manera si tenemos un paciente con una escara, si el paciente tiene una herida que está infectada, si la herida tiene tejido necrótico, pero el tejido necrótico no es escara, es en forma de espacelo, o si tenemos una herida con tejido de granulación y ahora que está preparada debo de decidir el método de cierre que voy a utilizar con este paciente. Cada una tiene características completamente diferentes y entonces el tratamiento que le vamos a dar será completamente diferente. Ahora, existen factores que impiden el proceso de cicatrización y debemos de tenerlos siempre en cuenta, identificarlos para poderlos tratar y entonces poder dar el tratamiento integral a la lesión que presenta el paciente. Uno de ellos es el hematoma, que produce necrosis, espacio muerto y exudado. Y vean aquí, este paciente, en la fotografía superior, es un paciente que recibió un golpe con una estructura metálica muy pesada. Ese paciente no le hizo caso a la lesión, se creó ese hematoma por debajo de la piel, se produce un espacio muerto, hay exudado, hay necrosis, se necrosa la piel, y cuando llega con nosotros lo que hacemos es drenar ese hematoma y quitar la zona de la escara que presenta en ese momento, y entonces sí, comenzamos a curar la herida. Sería muy complicado, no sería el tratamiento adecuado si yo sobre la escara comienzo a poner un apósito únicamente. La presencia de tejido no viable o de tejido desvitalizado también retrasa el proceso de cicatrización de la herida. Y este tejido necrótico se puede presentar en forma de escara, como en la fotografía que ven a la izquierda, o en forma de espacelo, como en la fotografía que ven a la derecha. Cada uno tiene características completamente diferentes, mientras que la escara es seca, el espacelo presenta cierto grado de humedad. Entonces, el tratamiento que decida debe de ser de acuerdo a las características de la lesión que presenta el paciente. La infección local o sistémica también puede retardar o impedir ese proceso de cicatrización, porque esto va a hacer que la herida se mantenga durante más tiempo en la fase inflamatoria. El control adecuado del exudado, ya les decía al inicio de la presentación, que es trascendental o es muy importante cuando estamos manejando heridas, porque los extremos siempre van a ser malos o van a ser no favorables, no van a ser favorables para la curación de la herida. Si yo dejo que la herida se seque, entonces estoy deshidratando las células mueren y sigo teniendo tejido no viable. Y si me paso de exudado, entonces voy a tener maceración de la piel perilesional y de los bordes de la herida, y esto podría dar la apariencia de que la herida, en lugar de ir mejorando, va empeorando. Entonces hay que tener un adecuado control del exudado. También cuando tenemos pacientes con incontinencia, ya sea incontinencia fecal o urinaria, esto afecta el proceso de cicatrización, entonces se tiene que tener un buen control de esfínteres para que no tengamos contaminación continua de la lesión. El trauma repetido tampoco favorece la curación de la herida. En ocasiones, todavía en algunos lugares recomiendan el tállale hasta que sangre y si no sangra, no sana. Eso pues ya está quedando afortunadamente en la prehistoria o en el olvido en algunos lugares, aunque hay algunos en los que todavía se sigue utilizando. Pero si yo estoy traumatizando la herida, en el caso que tienen en este momento en la pantalla, es una niña que la mamá y el papá les habían encomendado, les habían dado la misión de que curaran a la niña. Y la curación que les decía que hiciera era el tallar con una gasa húmeda la herida de la niña hasta que sangrara, y una vez que sangraba le ponían gasas secas y sus vendas. Después de mucho tiempo, los papás decidieron buscar una segunda opción y ahí cambiamos completamente el tratamiento que se le dio a la paciente, porque este método a lo mejor sí servía o sí sirve para eliminar el tejido no viable, pero al mismo tiempo estás dañando o lastimando el tejido viable, el tejido sano. Entonces es importante consentir o mantener ese tejido sano. La presión, pues todo el mundo sabemos que la presión es un factor muy importante, sobre todo para la formación
de lesiones por presión, y eso se debe a que la piel y los tejidos blandos se comprimen por periodos prolongados entre una prominencia ósea y una superficie rígida. Entonces, esto tenemos que evitarlo, hacer el diagnóstico. En ocasiones llegan pacientes con este tipo de lesiones y el familiar o la persona que está a cargo del paciente lo que hacen es estar curando la lesión, pero nunca alivian la presión. Lo que comentábamos hace un momento, hay que aliviar la presión de esa zona, que esa zona no esté en contacto con la superficie rígida, que generalmente es una cama, para que la lesión pueda, con el tipo de curación que se decida aplicar, llegar a la cicatrización. El pobre aporte sanguíneo también ocasiona dehiscencia de la herida, porque se forma tejido no viable o tejido desvitalizado. En esta paciente ven una gran cantidad de tejido no viable. Esto que se ve aquí es el ombligo. Es una paciente que le hicieron una dermolipectomía, el colgajo tenía un pobre aporte sanguíneo, se necrosó y esa es la evolución que tiene el paciente. Y lo que comentábamos hace un momento, las heridas en ambiente seco, no hay que perpetuarlo porque las células se deshidratan y ven y seguimos teniendo tejido no viable, tejido desvitalizado en nuestras heridas. El edema también interfiere con el transporte de oxígeno y la nutrición celular a la herida. De ahí la importancia de utilizar un buen método para control del edema, dependiendo de la valoración vascular que se haga con el paciente. Será el método que vamos a emplear bien, puede ser un vendaje multicapa o una bota de una para poder aplicar en la extremidad y que podamos tener un adecuado control del edema. Entonces, resulta que el tratamiento de las causas que nos está originando la herida va a ser fundamental y cada una de ellas tiene una etiología completamente diferente. Entonces, si yo tengo un paciente con una dehiscencia, un paciente que se está originando él mismo las heridas, una úlcera facticia, un paciente con pie diabético, si tengo una úlcera por presión, un paciente con un carcinoma o un paciente con un trauma agudo, pues va a ser completamente diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar la causa. Si yo tengo un paciente con isquemia, entonces el tratamiento de la causa será el mandarlo o referirlo a vascular para que vascular, a través del método que decida, de acuerdo a las características del paciente, pues le haga la revascularización y ya revascularizado, iniciar el tratamiento de la herida. Igual si tengo un paciente con un carcinoma, bueno, primero hago el diagnóstico, se le da el tratamiento que amerite de acuerdo a la lesión que presente. Entonces, cada herida va a ser completamente diferente y por lo tanto los tratamientos y abordajes van a ser distintos entre ellos. La evaluación clínica tenemos que hacerla siempre y esta evaluación clínica debe de incluir lo que nos enseñaron desde la escuela, hacer la inspección, la palpación, la auscultación de nuestros pacientes y de nuestras heridas. Dentro de la inspección, lo que nos interesa evaluar o lo que tenemos que evaluar es la piel y el estado de las uñas, sobre todo en los pacientes que presentan diabetes. Vamos a encontrar que hay cerosis, que hay descamación, ausencia de vello, hiperkeratosis, que hay zonas anormales de apoyo. Entonces, debemos de evaluar el estado de la piel y de las uñas. Si hay deformidades, debemos de detectarlas para poder instruir al paciente, por ejemplo, en el caso de los pacientes con pie diabético que presentan deformidades como pie cabo o dedos en garra, instruirles el tipo de calzado que deben de utilizar, porque con mucha frecuencia utilizan calzado que no va acorde con las características del pie. Incluso hay pacientes que llegan con zapatos que les vendieron como pie diabético y realmente no cumplen ninguna de las características que debe de tener un zapato para un paciente con diabetes. Hay que evaluar la piel perilesional. En algunas ocasiones esta piel perilesional no se encuentra bien y puede tener celulitis, podemos tener atrofia de nuestra piel perilesional o cambios de coloración. Esos cambios de coloración a veces se deben a pacientes que tienen insuficiencia venosa. A veces encontramos el edema o una dermatitis asociada que debe de ser tratada y complementar el tratamiento de la lesión. Podemos tener induración, en algunas ocasiones tenemos carcinoma.
En el hecho de la herida, nos interesa saber cómo se encuentra, qué características tiene, porque en algunas ocasiones podemos encontrar calcificaciones, como en el caso de los pacientes con gota o con un síndrome de Cres, o podemos tener simplemente tejido necrótico, bien sea en forma de una escara o en forma de esfacelo, que necesita ser removido dependiendo de las características. Ya decía hace un momento, si es un paciente con un pie diabético isquémico, pues entonces no voy a eliminar el tejido necrótico, ¿no? En el hecho de la herida, también me interesa evaluar qué características tiene el exudado, si el exudado es purulento, seropurulento, hemático, seromático o simplemente seroso. Además de la característica del exudado, necesito saber qué cantidad, porque dependiendo de la cantidad de exudado también será el método de tratamiento o el material de curación que voy a utilizar con el paciente. Nos interesa saber si hay excavaciones o si hay tunelizaciones, y si estas están presentes, lo que debemos de hacer es desechar estas tunelizaciones o excavaciones para poder exponer las dimensiones reales de la herida. Por ejemplo, aquí en la fotografía de la izquierda ven una herida muy pequeñita en la región glútea y el paciente llegó porque quería que le ayudaran a cerrar ese hoyito chiquito porque su herida ya estaba muy chiquitita. Entonces, cuando se hace la exploración de la lesión, todo lo que ven aquí marcado con violeta está despegado. Se hace la exploración quirúrgica de la herida y toda esta es la dimensión real de la herida. A través de este hito es imposible curar una herida de estas características. Entonces, si hay tunelizaciones, siempre que sea posible hay que desecharlas. Y estar pendientes si la articulación está expuesta, si hay hueso expuesto, si el tendón está expuesto o si hay algunas otras estructuras que estén dañadas y que amerite la intervención, no sé, de reconstructiva o de alguna otra especialidad para poder apoyar al paciente. Siempre que se pueda hay que tratar de preservar estas estructuras, tendón, articulación y hueso, y en los casos en los que haya pérdidas, tratar de reponerlo. En el hecho de la herida, además, tenemos que evaluar el tejido de granulación. El tejido de granulación en algunas ocasiones es un tejido sano, color rojo, color brillante, y en algunas veces nos damos cuenta que estamos curando al paciente y que los bordes de la herida están avanzando y que hay epitelización de la lesión, ¿no? Pero en algunas ocasiones los bordes no avanzan, se quedan estancados, están bien definidos, bien marcados, entonces ahí debemos de replantearnos el tratamiento que estamos haciendo porque algo no anda bien. Hay que evaluar las dimensiones de la herida, ya sea que lo hagamos con una medición no real, con una medición inexacta, utilizando una cuadrícula encima de la herida, o una medición real del área. Existen algunos dispositivos en el mercado que te ayudan a través de un iPad a tomar la fotografía, tomas tu fotografía y el sistema te dice el porcentaje de tejido no viable, el tejido de granulación, en qué porcentaje lo tienes, si la piel se encuentra sana o no, y te va guardando los archivos fotográficos. Pero si no se cuenta con esto o no se dispone en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, la evaluación fotográfica siempre va a ser la opción más económica y la que está al alcance de todos. Y a través de esta evaluación fotográfica podemos determinar las dimensiones que tiene la herida y nos sirve para poder documentar los casos. Además, cuando necesitamos hacer una explicación al paciente, porque el paciente siempre se va a desesperar y siempre va a decir que se ve igual y que no nota nada. Entonces, si ustedes tienen su archivo fotográfico, cuando le muestran al paciente la evolución que está teniendo, bueno, el paciente lo va a entender de una mejor manera que si lo dice nada más al aire, sin evidencia. Dentro de esta evaluación clínica, debemos también de describir en nuestra historia clínica las tunelizaciones o las excavaciones que pudiera presentar el paciente. Y esto lo hacemos siempre en relación con las manecillas del reloj. Por ejemplo, en esta paciente tiene una tunelización de 1.3 centímetros de profundidad hacia las 6, de 3 centímetros hacia las 3 de la tarde y de 6 centímetros hacia las 5. Y si hacemos esto, cada vez que alguien lea el expediente va a comprender y va a entender perfectamente de qué se está hablando, en qué localización y en qué profundidad se encuentran estas tunelizaciones.
También debemos de hacer palpación para tratar de determinar alteraciones biomecánicas y palpar pulsos. Esto sobre todo en las extremidades, y palpación de pulsos y determinar índice tobillo-brazo en miembros inferiores, sobre todo cuando tenemos pacientes con pie diabético. Hacer una exploración neurológica con la percepción de la presión, la sensación al tacto y la percepción de vibración, utilizando un diapasón de 128 Hz. Además, será necesario en algunos casos el utilizar algunos otros estudios, ya sea un Doppler duplex color, una arteriografía o simplemente realizar el índice tobillo-brazo, algunos exámenes de gabinete como las radiografías en donde podamos ver si hay fracturas, presencia de gas, osteomielitis y que nos pueden ayudar a confirmar o corroborar nuestros diagnósticos. Y siempre tener en cuenta que cuando tienen un paciente de larga evolución, que ha estado brincando de clínica en clínica o consultorio en consultorio y no hay mejoría de la lesión a pesar de utilizar todos los recursos que están al alcance, sospechar que tiene una malignización de la lesión. De ahí la importancia de que todas estas úlceras de larga evolución deben de ser biopsiadas para descartar que no haya una úlcera de Marjolin. Bien, entonces con todas estas herramientas podemos establecer un diagnóstico. Una vez que hemos hecho la evaluación general del paciente, hicimos la evaluación general de la herida, podemos determinar el diagnóstico. Y podemos incluso hasta decir que podemos dar la anatomía de la herida. Por ejemplo, en esta paciente es el abdomen, el orificio que está aquí es el ombligo, es una paciente de una complicación de una dermolipectomía. Se las enseñé en alguno de los casos. En esta paciente podemos decir que el tipo de herida, pues es una herida quirúrgica, tiene una profundidad 3, de un grado 3, los bordes se presentan con un poco de tejido necrótico, la fase en la que se encuentra hay tejido necrótico todavía, el exudado es alto y cero purulento, el olor no presenta, la base se encuentra con tejido de granulación, pero aún con un poco de desfacelo, que el aporte sanguíneo está bien en la base, pero que es pobre en el colgajo, esta parte que ven aquí. El dolor, 3 de 10, hay cavitaciones, la piel perilesional se encuentra aún con tejido no viable o con tejido necrótico que amerita seguir en tratamiento. Y las tunelizaciones se encuentran hacia las 3, hacia las 9 y hacia las 2. Y se fijan, en este momento, en esta herida que vemos en la pantalla, aplicamos muchas de las cosas de las que hablamos hace un momento. O bueno, de las que yo les hablé hace un momento. Muy bien. Ahora, pues lo que seguiría es el tratamiento que le vamos a dar a la herida. Y el tratamiento consiste en todo esto que ven aquí. No necesitamos hacer un orden, que primero tengamos que hacer el control del olor o el limpiar la herida, sino que la combinación de todo es lo que nos va a llevar al éxito. Es decir, debo de prevenir y manejar la infección, hay que limpiar adecuadamente la herida, eliminar el tejido necrótico siempre que se presente, adecuado control de la humedad, eliminar el espacio muerto, controlar el olor, eliminar el dolor y proteger la herida y la piel perilesional. Todas se tienen que hacer, no importa el orden, pero hay que realizar. Bueno, sí importa en el caso de que haya mucho tejido no viable, entonces será el paso número 1, el eliminar el tejido no viable. Y dentro de esta valoración tenemos que incluir el elaborar historias clínicas completas y documentar todo lo que hacemos en cada visita con el paciente para protegernos nosotros, proteger al paciente y que los compañeros, si hay cambios de turno o alguien más va a dar seguimiento al paciente, sepa perfectamente qué tiene el paciente y en qué consiste el tratamiento que se le está dando. Bien, ¿y cómo vamos a saber si todo lo que estamos haciendo está bien o no? Bueno, pues Flanagan anotó que una reducción de un 20 a un 40% entre la semana 2 y 4 es un buen factor pronóstico de curación. En pacientes con pie diabético, Sheehan y colaboradores encontraron que una reducción del 50% de las dimensiones de la herida en la semana 12 es un buen factor pronóstico de curación. Y Marjolis y colaboradores encontraron que si a la cuarta semana una herida no disminuye sus dimensiones en un 30%, esta no va a sanar a las 12 semanas. Entonces, en resumen,
Tenemos que resistir la tentación de ir a tratar directamente la herida. Hay que establecer un diagnóstico integral en nuestros pacientes. Tratar la enfermedad intercurrente siempre que exista. Abordar sistemáticamente la herida. Tenemos que preparar el lecho de la misma y una vez preparada determinar cómo la vamos a cerrar. Y hay que estarlas reevaluando continuamente. Si vemos que algo no está bien, entonces volvemos a reevaluar y replanteamos el plan de tratamiento que elegimos o que decidimos para este paciente. No me queda más que agradecerles su atención, el que nos hayan acompañado esta tarde-noche y agradecer a la CEMEX por la invitación a participar con ustedes. Además, como ya les dijeron al inicio, pero los que se conectaron tarde, invitarlos al simposio que está preparado para la siguiente semana en Veracruz, en donde Ampichac estará participando con CEMEX en un simposio sobre manejo avanzado de heridas y en 2 horas les estaremos hablando acerca de manejo avanzado de heridas. Tenemos 4 personas, no crean que voy a estar hablando yo sola para que no sea aburrido. Y finalmente invitarlos a nuestro congreso, el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas. Si les gusta el mundo de las heridas, de los estomas y la incontinencia, del 20 al 25 de septiembre de este año tendremos nuestro congreso, el cual será completamente virtual y quedará grabado durante 6 meses para que si no lo pudieron atender en esos días, tengan 6 meses para poder revisar todo el contenido de nuestro congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Muy bien, doctora, le agradecemos. Vamos a ver las preguntas que hay en el público. ¿Es adecuado curar una herida quirúrgica cerrada con clorhexidina? En general, todas las heridas postquirúrgicas cerradas no se deben de curar o hacer ningún tipo de curación. Eso se acostumbraba antes, en donde salía el paciente de cirugía y luego les indicaban curaciones cada 2 o 3 veces al día. Ahora lo que se hace es ocluirla, sale el paciente de quirófano, tiene su herida postquirúrgica y le pones un pad con un film transparente y lo dejas ahí ocluido hasta que amerite la revisión por parte de la persona o del cirujano, de quien haya realizado la cirugía, ya sea para retiro de puntos, de grapas o lo que sea. Pero no se recomienda realmente lo que se recomienda es que las ocluyan. Se pone un pad y luego un film transparente y eso las mantiene ocluidas y aisladas. En los hospitales del sector salud, por el costo, es muy difícil contar con elementos y apósitos ideales para tratar las heridas. ¿Cuál es su opinión del uso de la miel para tratar una herida? Bueno, la miel de grado médico está indicada y está dentro del portafolio de apósitos para manejo de la herida. Lo único es que dependerá de las características de la herida, porque no podemos ponerle apósito con miel a todas las heridas por igual, ¿no? La miel es un método de desbridamiento osmótico, tiene un pH ácido, entonces si tengo una herida con exudado moderado o bajo y yo quiero eliminar tejido necrótico, puedo utilizar la miel, es lo único que tengo al alcance, pero si tengo una herida con un lecho ya preparado, tengo tejido de granulación, la miel no le va a funcionar o no le va a servir para nada. ¿Recomienda usted el uso de factor de transferencia tomado en pacientes con heridas? He tenido pacientes que dicen observaron la curación de la herida ha sido más rápida después de tomarlo. La verdad es que yo no tengo experiencia, yo no les recomiendo a mis pacientes que tomen factor de transferencia para la curación de sus heridas. Generalmente si tú haces un buen abordaje y es un paciente que tiene las características ideales, que tú hiciste bien tu diagnóstico, va a cerrar si se toma cualquier otra cosa que si le haces una curación adecuada a la herida. Quizá funcione, pero yo no tengo experiencia porque no lo indico a mis pacientes. La terapia, doctora, la terapia de presión negativa, ¿en qué tipo de heridas se recomienda su uso? Generalmente lo utilizamos cuando tenemos heridas con una gran cantidad de exudado. Cuando yo pongo, no sé, una curación y la curación en menos de 24 horas ya se está
desbordando de la cantidad de exudado, entonces ahí debo de utilizar la terapia de presión negativa. La puedo utilizar, tiene muchas indicaciones. Si tengo un paciente que se le aplicaron injertos y quiero la incorporación de estos injertos de una manera más rápida, puedo utilizar la terapia de presión negativa. Cuando tengo una gran cantidad de exudado, puedo utilizar este tipo de terapia para tener el control adecuado del exudado que les comentaba hace un momento, que es de suma importancia. Si tengo un paciente con fascitis necrotizante, puedo utilizar también la terapia de presión negativa. Entonces, tiene en general muchas aplicaciones. Lo que sí no se recomienda es como método de cierre, porque no es un dispositivo que podamos utilizar para el cierre. Este dispositivo nos ayuda para preparar el hecho de la herida y después decidir el cierre, pero no podemos cerrar una herida utilizando terapia de presión negativa. Tampoco podemos utilizar la terapia de presión negativa para querer eliminar tejido necrótico. Debemos de eliminar el tejido necrótico y después, si necesita la herida, porque a lo mejor tengo una herida muy grande o una herida muy extensa, sería también otra de las indicaciones, heridas muy extensas, puedo utilizar después del debridamiento este tipo de terapia, pero no se utiliza para eliminar tejido necrótico, a menos que sea una terapia que se está utilizando actualmente, que es para eliminación de tejido necrótico, que la compañía es KCI, que utiliza unas esponjas que son completamente diferentes a la terapia tradicional, en donde te ayudan a eliminar el tejido no viable. En una herida hipergranulada, ¿qué debemos de realizar para disminuir la hipergranulación, para que haya un avance en esta herida? Generalmente, o la causa más común de la hipergranulación es que ese tejido está infectado, y a veces parece como si fuera un cupcake y el tejido se sale de las dimensiones de la herida. Entonces lo que necesita es bajarle la carga bacteriana a ese tejido exuberante, porque generalmente pareciera un tejido sano, pero ya cuando le pones atención es un tejido muy exuberante, se sale de las dimensiones de la herida como si fuera un cupcake, y es de un color rojo, pero rojo cereza, no rojo brillante. El rojo brillante es el sano, y cuando se parece a la cereza, cuando es un rojo oscuro, es cuando sospechamos que hay una carga bacteriana elevada, y lo que necesita es controlar esa carga bacteriana para que no se siga formando todo ese tejido. Y pues tiene diferentes opciones, desde utilizar una biguanida, utilizar plata o yodo, pero yodo en la matriz de cadexómero, no el yodo líquido que tienen en los hospitales. Es que lo que mencionaba usted hace rato, doctora, de la punta del iceberg, todo lo que hay atrás del paciente, hay más cosas, ¿verdad? No nada más es el simple hecho de la herida, ¿verdad? Claro, y pues esto también es cuestión de experiencia, porque a mí también me pasó cuando iba comenzando la herida, y yo decía, ¿pero por qué? O sea, mi herida se ve roja, se ve, no tiene tejido negro, no tiene tejido amarillo, está sana, sí, pero cuando ya vas aprendiendo más, te das cuenta que cuando ya comparas un tejido que está realmente sano con un tejido que está con carga bacteriana elevada, la coloración es diferente, la friabilidad, lo tocas y ya sangrando a chorros, mientras que un tejido de granulación no sangra con tanta facilidad. Entonces, es parte de la evaluación completa e integral de la herida, además de la del paciente. De acuerdo. Gracias, doctora. ¿Con qué solución antiséptica es recomendable realizar las curaciones, supongo, de las heridas quirúrgicas? ¿De las postquirúrgicas? Ah, ya pues lo había de las heridas quirúrgicas. Sí, de las heridas quirúrgicas, si se refieren a las postquirúrgicas, me imagino, la recomendación es muy parecida a la que vimos al inicio. No se les hace realmente ninguna curación, porque en teoría entraron al quirófano, se utilizó técnica estéril y sale, o sea, deben de cubrir esa herida antes de salir de quirófano. Y para eso pueden utilizar estos films transparentes que vienen con un pad, lo ponen en la herida y no se remueve hasta que sea necesario, porque hay que retirar puntos o porque hay que quitar grapas, pero realmente no se recomienda el estar lavando las heridas postquirúrgicas con nada. Cuando hay una herida en zona genital,
¿qué pronóstico de mejoramiento hay? El pronóstico depende de la evaluación general del paciente, porque no va a ser lo mismo un paciente con una herida en área genital si no sabemos en este momento si es diabético, qué edad tiene, está inmunocomprometido, la herida se debe a un cáncer o es diabético y es un Fournier. Cada una tiene pronósticos que son completamente diferentes y van a tener, por lo tanto, características completamente diferentes. ¿El quitosel funciona para todo tipo de heridas? Pregunta. El quitosel no funciona para todo tipo de heridas porque depende de la presentación que tengan. Hay quitosel, si es quitosel solito, es para cicatrización. Es decir, yo ya cerré la herida y quiero mejorar la calidad de la cicatriz o las condiciones de la cicatriz, entonces utilizo quitosel. Si tengo quitosel Q, se puede utilizar en el lecho de la herida, pero es como todo, es como les decía hace un momento, si tengo una gran cantidad de tejido necrótico, pues no le voy a poner un ungüento, un apósito, una pomada, lo mando lo meto a quirófano y le quito todo el tejido no viable. Lo mismo pasa con los apósitos, en algunas ocasiones no hay más y si no hay más, pues hay que poner lo que tiene, sí. Porque aunque sabes que su mejor opción es X producto o Y producto, si no lo tienes y solamente tienes ese, pues a lo mejor es mejor eso que nada para que el paciente se sienta bien, aunque no sería lo ideal, pero desafortunadamente las condiciones en nuestro país así son. Hay muchos hospitales que tienen personal bien preparado, que sabe lo que se tiene que hacer, que sabe cuál es el producto, que saben cuál es el material que se debe de utilizar, pero no cuentan con el recurso y no lo pueden utilizar. Entonces, quitosel no es para todo, quitosel es para la última fase, es para la epitelización. Ok, bien, es lo que preguntaba, que si era para todo. Otra pregunta que hay aquí que, bueno, también llama la atención, dice, ¿cuál es el mecanismo de acción del parche de calcio? No hay como tal un parche de calcio. Hay apósitos de alginato de calcio, a lo mejor se refieren a ese, y se utiliza para eliminación de tejido necrótico en heridas con alta cantidad de exudado, porque ese apósito tiene la capacidad de absorber hasta 20 veces su peso. Entonces es un método de debridamiento de tipo autolítico. No se utiliza en heridas secas, tienen que ser heridas con exudado moderado a elevado. Me imagino que probablemente sea es alginato de calcio. Alginato de calcio. Si nada más dice parche de calcio, pero le faltó poner que es alginato de calcio. Sí. Sí, yo creo que se refiere a ese alginato de calcio y hay con plata y sin plata. Sí, las que tienen plata o alguna biguanida se utilizan cuando se sospecha que hay infección o incremento de la carga bacteriana. Y la otra cosa que... sí, perdón. Es que en algunas ocasiones valdría la pena que las personas que están en hospitales y dicen que no tienen material de curación, a veces se dan la sorpresa. A mí me ha tocado conocer 2 o 3 personas que cuando les digo, vayan a ver a su zona donde les dan todo el material, a ver qué tienen guardado en la bodega, y se dan cuenta que en la bodega hay material de curación, pero como el que está ahí repartiendo no sabe ni para qué sirve ni qué es, y tampoco los que están en el otro lado haciendo las curaciones van y lo piden, ahí se va quedando hasta que se caduca. Entonces, valdría la pena revisar, a lo mejor hay. Doctora, en una mordedura de perro, ¿cuál sería el manejo ideal? En una mordedura de perro, el aseo adecuado con abundante solución. Realmente estas heridas no se recomienda cerrarlas, hay que tener un adecuado control de la mascota que mordió a la persona. Estas heridas se manejan como heridas abiertas y se realiza la cura en ambiente húmedo de las heridas, a menos que sea una herida inmensamente grande en donde hay exposición ósea porque se levantó un colgajo. Bueno, entonces ahí se tiene que hacer una exploración quirúrgica de la lesión, hacer el aseo y ya el cirujano determinará si se van a afrontar o no. Y la otra cosa importante que a veces se nos olvida es el control o el adecuado manejo de la mascota, porque con mucha frecuencia cuando le preguntas al familiar, bueno, cuando lo preguntas, porque a veces no lo preguntamos, cuando
Lo preguntas, el paciente mata al perro o lo va y lo tira o se deshacen de él, y es importante tener un adecuado control, o sea, saber que la mascota está en perfectas condiciones, porque así sabes que al paciente no le va a pasar absolutamente nada. Y si no se tiene contacto con el paciente, con el perro, es un perro callejero y no tienes control de la mascota o del animal, entonces hay que vacunar al paciente y seguir todas las recomendaciones de la cura del herida. Y si el paciente tiene comorbilidades, como lo dijimos en la plática, pues habrá que darles tratamiento también. Si el paciente es diabético, mal controlado, tendrá que tener un adecuado control de su diabetes y así todo lo demás. Seguir la norma oficial mexicana. Viendo todo el mundo que hay del manejo de las heridas bastante grande, la participación de ese personal de enfermería en esas clínicas, ¿cree usted conveniente que sea una enfermera quirúrgica? Como tal, que sea quirúrgica o pediátrica o intensivista, realmente no. Puede ser un médico o una enfermera, siempre y cuando sepa manejo de heridas, porque en algunas ocasiones ponen al frente a un médico o incluso a una enfermera que sabe lo que el señor de la esquina o mi vecino de heridas. Entonces, debe de estar el que tenga el entrenamiento y el conocimiento para manejar pacientes con heridas, porque el papel de esa persona va a ser recibir a los pacientes y poderlos referir. Y si la persona no tiene conocimiento de herida, primero no va a poder abordar al paciente. Segundo, si el paciente necesita ser referido a vascular porque está ante un paciente con una herida isquémica, pues tampoco lo va a poder hacer. Quedan muchísimas preguntas por hacer, por contestar. Nada más recordarle a todos nuestros asistentes que la doctora Zavala y más de sus colaboradores de AMSICHAC tendrán participación en el sexto foro de Enfermería Quirúrgica, Nacional de Enfermería Quirúrgica en Veracruz este mes. Y por supuesto también estarán en nuestro magno evento, que es en el Congreso de la ciudad de Durango. Y pues bueno, la última de las preguntas, para no prolongarnos más en el tiempo, es: en pacientes con problemas de obesidad, ¿qué se puede hacer para ayudar a la cicatrización de la herida? Pues lo primero es hacer lo que al paciente no le gusta, ¿no? El paciente tiene que estar bajo tratamiento para el control adecuado del peso, porque generalmente el tratamiento de las heridas no es como cuando tratas un dolor de garganta que en una semana ya vas a estar bien. Son pacientes que se tardan en promedio 8 a 12 semanas en poder cicatrizar o en poder cerrar una herida. Entonces, si desde que inicia el tratamiento el paciente se hace primero la evaluación del estado nutricional, porque el hecho de que esté con obesidad o gordito no quiere decir que está bien nutrido. Entonces, lo primero será hacer la evaluación integral y general del paciente. Tienen diabetes, están desnutridos. Si está desnutrido este paciente, que está obeso, pues entonces necesitaremos de la participación de nutrición para que le dé los aportes necesarios para las características o las condiciones en las que está el paciente. Y la otra es el llevarlo hacia un adecuado control de peso. Y la tercera es el abordaje del paciente, y generalmente no es que haya un abordaje especial si estás en peso o no estás en peso. El abordaje de la herida va a ser el mismo. Lo único que tienes que hacer es el abordaje o la exploración completa del paciente, porque a lo mejor tengo un paciente con obesidad y otro que no tiene obesidad, tienen las mismas heridas, tienen las mismas características, pero yo lo que necesito es llevarlos hacia la cicatrización. Y a lo mejor el gordito está desnutrido y el flaquito no está desnutrido, pero tiene diabetes y tiene 80 años y el otro no. Entonces, no es que se tenga que hacer algo especial o diferente con la herida, es más bien controla de manera integral al paciente, y una vez que logras controlar de manera integral, puedes llevarlo hacia la cicatrización. Ahora, el edema hay que tomarlo en cuenta, porque a veces los pacientes que tienen obesidad o sobrepeso se tiene que tener un adecuado control del edema en miembros inferiores, porque además vienen acompañados de insuficiencia venosa y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces es la evaluación integral y el tratamiento integral del paciente
discapacidad o no. Bien, pues muchas gracias. Y sí, hay infinidad de Muchas gracias. preguntas. Sí, gracias, ha sido excelente.